y espero que hayan pasado un día lleno de las bendiciones de Dios. Esta noche vamos a hablar de otro problema que afronta la iglesia adventista en las fronteras mismas de Canaán. Ayer hablamos en cuanto a los peligros de la falsa adoración en nuestra iglesia al acercarnos a Canaán. Pero esta noche vamos a hablar de otro problema, otra idea que es problemática, una idea que ha procurado sembrar Satanás en la iglesia con el fin de que Dios no tenga un pueblo preparado para la venida de Jesús. Antes de estudiar nuestro tema esta noche, queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio, así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión y de rebelión. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra esta noche, que tu Santo Espíritu se manifieste poderosamente en este lugar. Danos mentes claras y especialmente danos corazones tiernos para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Padre, te ruego que quites de nuestra carne el corazón de piedra y que pongas un corazón tierno para escuchar tu voz y recibir tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 28. Génesis, el capítulo 28. Encontramos aquí el relato de la experiencia de Jacob cuando tuvo que huir de su casa por haberle mentido a su padre y por haber robado la primogenitura de su hermano. Gracias, hermano. Todos sabemos que cuando Jacob mintió y engañó a su padre y le robó la primogenitura a su hermano, Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, porque su hermano quería matarlo. Viajó un par de días y finalmente llegó a un lugar que se llama Betel. Y quiero leer lo que sucedió en Betel. Génesis, el capítulo 28, y empezando en el versículo 10. 28:10. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. No cabe duda de que Jacob estaba apesadumbrado, triste, lleno de un sentido de culpa por el pecado que había cometido. Pensaba que Dios posiblemente lo había desamparado por causa de su pecado. Se sentía separado de Dios. Y cuando se acostó a dormir, Dios le dio un maravilloso sueño. Y en ese sueño le mostró que la puerta de la oportunidad no se había cerrado, que había aún comunión entre Dios y Jacob. Noten lo que dice el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escala, es decir, una escalera, que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían
y descendían por ella. Quiero que se imaginen ustedes este sueño de Jacob. Ve una gran escalera asentada en la tierra que alcanzaba hasta el alto cielo, y subiendo y bajando por esa escalera había ángeles. De esta manera Dios le estaba diciendo a Jacob que no había separación entre él y Dios, porque Jacob se había arrepentido de su pecado. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa este sueño? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 51, encontramos la interpretación sagrada, inspirada de este episodio. La escalera representa algo. No es una escalera literal. La escalera era simbólica de algo muy importante o de alguien muy importante. Aquí Jesús está hablando con Natanael y fíjense lo que dice en San Juan 1 y el versículo 51. Y dícele: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, esa escalera representaba a Jesús, porque dice que los ángeles subían y descendían por el Hijo del Hombre. Ahora, si yo les preguntara en esta noche cuántas partes claves tiene una escalera, ¿cómo responderían? Muchas personas responden 3. La parte de arriba, la de abajo y la del medio. Pero yo quiero decirles que solamente hay 2 partes claves, la de abajo y la de arriba, porque si tienen la de abajo y la de arriba, la del centro se arregla sola. Una escalera se planta abajo y se pone hacia el lugar a donde uno quiere subir. Esta escalera tenía una base asentada en la tierra y la cima alcanzaba hasta el alto cielo. Ahora, ¿qué representa el hecho de que la escalera estaba asentada en la tierra? Noten San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. San Juan 1 y el versículo 14. Dice allí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La parte de abajo de la escalera representa el hecho de que Jesús se hizo ¿qué? Hombre, carne. Noten también lo que declara Mateo el capítulo 1 y el versículo 1. San Mateo el capítulo 1 y el versículo 1. Dice: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David y Abraham eran seres humanos reales y Jesús descendió de ellos. Es decir, Jesús es hombre, está plantado aquí en la tierra con nosotros. Esa es la parte de abajo de la escalera. Pero la escalera tenía también la parte que alcanzaba hasta el alto cielo. ¿Qué representaba la parte de arriba de la escalera? San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3 tiene la respuesta. San Juan 1 y el versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, antes de venir a este mundo, el Verbo que se hizo carne era Dios en el cielo. Noten también San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 23. Estos son textos muy bien conocidos
Mateo el capítulo 1 y el versículo 23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Es decir, la parte de abajo de la escalera representa la humanidad de Jesús, mientras que la parte de arriba de la escalera representa la deidad o la divinidad de Jesús. Jesús es hombre con los hombres y es Dios con Dios. Es el Dios hombre. Ahora quiero que noten un poco más detenidamente esta realidad. Vayan conmigo a San Lucas el capítulo 3. Lucas el capítulo 3 y el versículo 23. Lucas 3 y el versículo 23. Aquí comienza la genealogía de Jesús. Y dice en el versículo 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí, y así sucesivamente se mencionan todos los ascendientes de Jesús. Y quiero que noten cómo termina la lista en el versículo 38. Dice que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿Jesús fue hijo de Adán? Según esta genealogía, ¿Jesús fue hijo de Adán? Claro que sí, porque empieza con Jesús y va hacia atrás a Adán, el primer ser humano que vino de Dios. Es decir, Jesús desciende del linaje de Adán, es descendiente de Adán. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante en Juan el capítulo 1. Juan el capítulo 1 y el versículo 3. Dice en Juan 1:3, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús hizo todas las cosas. Entonces yo pregunto, ¿quién fue el creador de Adán? Jesús. Ahora tenemos algo muy raro aquí. Yo pregunto, ¿ustedes creen que yo puedo ser al mismo tiempo padre de mi hijo e hijo de mi hijo? ¿Creen que es posible que yo sea padre de mi hijo y también el hijo de mi hijo? Ustedes dicen, claro que no, eso es ridículo, pero con Jesús sí. Porque Jesús es el padre de Adán, pero también es el hijo de Adán. Es el padre de Adán como Dios y es el hijo de Adán como hombre. No solo esto, sino que notamos en Apocalipsis 22:16. Vayan conmigo, Apocalipsis 22 y el versículo 16. Hablando de Jesús, declara lo siguiente. Aquí está hablando nuestro Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Jesús es qué? La raíz de David y también ¿qué? El linaje de David. Es decir, Jesús es el creador de David y es también el hijo de David. Y la razón es que Jesús es Dios porque creó a David, pero es hijo de David porque Jesús es hombre. En Mateo el capítulo 1 y el versículo 1 dice que Jesús descendió de Abraham. Jesús era hijo de Abraham. Pero en cierta ocasión hablaba con los líderes espirituales de Israel y les decía, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora explíquenme ustedes eso. Jesús es simiente de Abraham, pero dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es padre de Abraham como Dios y es hijo de Abraham como hombre.
Vayan conmigo a Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Aquí nos relata el momento en que se colocó la escalera. Ahora escuchen bien. Generalmente cuando nosotros ponemos una escalera, la ponemos en el suelo y entonces la ubicamos arriba a donde queremos subir. Pero esta escalera de Génesis 28 es lo contrario. La escalera está en el cielo y Dios baja la escalera del cielo a la tierra y la ubica en la tierra. Es decir, la escalera no se pone en la tierra primero para luego alcanzar el cielo. La escalera se baja del cielo y se asienta sobre la tierra. Noten lo que dice nuevamente Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6, que habla del momento en que esto se realizó con Jesús, en que Dios se hizo hombre. En el versículo 5, hablando de Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Una mejor traducción sería, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse, es decir, no quiso retener su posición como Dios. Versículo 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, quien tenía la forma de Dios, tomó la forma de ¿quiénes? Tomó la forma de los hombres. Es decir, es el Dios hombre. Ahora, yo estoy seguro que lo que yo estoy compartiendo con ustedes ahora, ustedes ya lo sabían. Yo creo que no hay nadie aquí que crea que Jesús no es Dios y hombre al mismo tiempo, porque el Nuevo Testamento deja muy en claro que Jesús es Dios y hombre. En esa escalera, la parte de abajo de la escalera representa su humanidad y la parte de arriba de la escalera representa su deidad o su divinidad. Es decir, la única forma como puede haber comunicación entre el cielo y la tierra es porque Jesús es hombre con los hombres y es Dios con Dios. Pero ahora necesitamos hacer una pregunta crucial. ¿Cuán profundo bajó la escalera a esta tierra? ¿Será que bajó hasta la misma tierra? ¿O será que la escalera se quedó un poquito por encima de la tierra? La palabra dice que la escalera llegó hasta la tierra y se asentó en la tierra. La pregunta que yo estoy haciendo es esta. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo y se hizo hombre, tomó la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara, o tomó la naturaleza de Adán después de Adán pecar. Esta pregunta es crucial y es controversial en la Iglesia Adventista, debo decirles. En esta serie de temas no nos vamos a esconder de lo controversial. Les voy a presentar lo que yo creo que la Biblia enseña. Ustedes tienen que buscar en la palabra de Dios y el espíritu de profecía y corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero yo he estudiado muchas horas estas cosas y lo que estoy compartiendo estoy convencido que es la verdad de Dios, como se encuentra en la Biblia y en el espíritu de profecía. La pregunta crucial es, ¿vino Jesús con la naturaleza humana de Adán antes de su transgresión o después de su transgresión? Escuchen, si vino con la naturaleza de Adán antes de su transgresión, entonces Jesús no nos alcanza a nosotros a donde nosotros estamos. La escalera no baja completamente a la tierra porque Jesús no es como nosotros. Es como Adán antes de la transgresión. Ahora, yo quisiera examinar el testimonio bíblico sobre este asunto de la naturaleza de Cristo, porque es de crucial importancia, vamos a encontrar en estos últimos días de la historia.
Vayan conmigo al libro de los Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer empezando en el versículo 14. Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. Y debo decirles que cuando llegué a los 55 años, me empezó a fallar la vista. Y por eso a veces cuando leo, como que leo mal. Así que si leo mal, por favor ustedes me corrigen, ¿está bien? Yo no sé si voy a leer mal o no, pero aquí tengo mis lentes por si acaso, para que ustedes me corrijan. Ahora, noten Hebreos 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, es decir, los hijos de Dios el Padre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Semejante a quienes es Jesús en este versículo, lo que hemos leído hasta ahora. Los hijos. ¿Que son quiénes? Nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, es decir, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. ¿Cuál simiente tenía Jesús? La simiente de Abraham. ¿Abraham era pecador? ¿Tenía la naturaleza pecaminosa? Sí. Noten el versículo 18, crucial. Versículo 17, perdón. Dice, por lo cual debía ser en casi todo. Ajá, ahí me fallaron los ojos. Por lo cual debía ser en todo semejante a Adán. ¿Qué dice el texto? Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes? ¿Usted cree que ese borracho que está allá en la calle, que nunca ha recibido a Cristo, es hermano de Jesús? No, señor. No según la definición bíblica. Jesús dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana? Y mi padre y mi madre. ¿El que qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, siempre que Jesús usa la expresión mis hermanos, se está refiriendo a sus hermanos convertidos. No se refiere a gente no regenerada. No se refiere a gente que nunca ha nacido de nuevo. Cuando se usa la palabra hermanos, está hablando de aquellos que han llegado a ser hijos de Dios por la conversión y por lo tanto son hermanos o hermanas de Jesús. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Escuchen bien. El Señor Jesucristo no vino con la naturaleza de Adán antes de su transgresión, ni tampoco vino con la naturaleza de Adán inmediatamente después de su transgresión. ¿Me entendieron lo que dije? Jesús no vino con la naturaleza de Adán antes que Adán pecara, ni vino con la naturaleza de Adán inmediatamente después de pecar Adán. Vino con la naturaleza de Adán después que Adán nació de nuevo. Después que Adán fue convertido después de su pecado. Después que su naturaleza humana fue regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús cuando nació en este mundo, Jesús nació nacido de nuevo. Jesús nunca tuvo que experimentar el nuevo nacimiento. Porque cuando Jesús nació, nació con una naturaleza humana regenerada como la de Adán después de su conversión, después de pecar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía que indica de que Jesús
de que Adán y Eva no pueden haber vencido el pecado en su naturaleza pecaminosa sin regenerar. En Patriarcas y Profetas, la página 35, encontramos estas palabras de Elena G. de White sobre Adán y Eva. Dice: pero si cedían a la tentación, si Adán y Eva cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría. ¿Qué iba a pasar si cedían a la tentación? Su naturaleza humana se iba ¿a qué? A depravar. Y ahora escuchen. Y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. ¿Cedieron Adán y Eva a la tentación, sí o no? Claro que cedieron. Cuando cedieron a la tentación, ¿tenían ellos poder y disposición para resistir a Satanás? Según esta cita, no podían. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, no ama la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué tuvo que pasar con Adán y Eva para que pudieran tener el poder y la disposición para vencer? Tenían que ¿qué? Tenían que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que entrar y santificar su naturaleza humana caída, para que esa naturaleza humana caída con el poder de Dios pudiese vencer el pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hebreos 2, cuando dice que se hizo semejante a los hermanos, no significa que Jesús se convirtió como un borracho o una persona que es pecaminosa, que nunca recibió a Jesús, que nunca se convirtió, que nunca se bautizó. No. Cuando Jesús vino a este mundo, vino con la naturaleza regenerada de Adán. Vino, dice la Biblia, nacido por el poder del Espíritu Santo. Ahora quisiera leerles otra cita del libro de Hebreos. Vayan conmigo a Hebreos el capítulo 4 y los versículos 15 y 16. Hebreos el capítulo 4 y los versículos 15 y 16. Recuerden que a veces me fallan los ojos. Dice aquí: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de las flaquezas de Adán. Hello. Ustedes dicen, este hombre sí necesita lentes de verdad, ¿verdad? Porque esa palabra yo no la veo ahí. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Nuestras flaquezas. Mas tentado en todo según la semejanza de Adán. Hello. ¿Tentado en todo como quién? Dice, mas tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Como Adán antes de su transgresión o como nosotros? Como nosotros. ¿Fue tentado en cuántas cosas como nosotros? En todo como nosotros. ¿Y sabe lo que dicen algunas personas? Dicen, Pastor Bor, si Jesús fue tentado en todo pero nunca pecó, entonces no nos puede entender, porque solo alguien que pecó con nosotros nos puede entender. Déjenme darles una ilustración para que vean cuán absurda es esta idea. ¿Ustedes saben lo que es arena movediza? Aquí en Puerto Rico tienen arena movediza en alguna parte, no la tienen, gracias a Dios. Aquí todo es tierra firme, ¿verdad que sí? Pero hay lugares donde hay tierra movediza. Supongamos que ustedes están caminando y de repente pisan en arena movediza y se empiezan a hundir. Y se hunden hasta las rodillas, luego hasta la cintura, luego hasta el pecho, luego hasta el cuello y está llegando hasta la quijada. Yo pregunto, ¿qué preferirían ustedes? ¿Preferirían tener a alguien en tierra firme que les pueda extender la mano para sacarlos? ¿O preferirían ustedes tener a alguien en la arena movediza simpatizando con ustedes?
casi, imagínese a alguien ahí, ay, qué terrible es esto, ¿verdad? Hundirse en la arena, wow, y tengo a alguien ahí simpatizando conmigo. De nada va a ayudar. Si Jesús se hubiera hundido en el pecado, Él hubiera necesitado a un redentor. Pero Jesús afrontó todas las acechanzas que Satanás nos lanza a nosotros, dice aquí. La única diferencia es que aunque lo afrontó todo en carne humana, en nuestra naturaleza convertida, dice que cuando se enfrentó a Satanás no pecó ni una sola vez. Ahora escuchen, ¿han leído ustedes alguna vez la lista de los antecesores de Jesús? Permítame mencionarles algunos, porque la genealogía de Jesús se da en Mateo 1. En esa genealogía estaba Abraham, el mentiroso, el falto de fe. En esa genealogía estaba Jacob, el engañador, polígamo. En esa genealogía estaba Rahab, la ramera. En esa genealogía estaba Betsabé, la adúltera. En esa genealogía estaba David, el asesino y el adúltero. En esa genealogía estaba Ruth, que ni siquiera era israelita, era de Moab. Inclusive en esa genealogía estaba Amón, ese rey inicuo de Judá, que edificó los lugares altos, sacrificaba niños, llenó las calles de Jerusalén con sangre. Amón está en la lista de la genealogía de Jesús. Y Jesús nació, según dice la Biblia, de esa genealogía. Nació con una naturaleza pecaminosa, pero una naturaleza pecaminosa que nunca pecó. Ahora vayan conmigo a Romanos el capítulo 8, Romanos el capítulo 8 y los versículos 3 y 4. Romanos el capítulo 8 y los versículos 3 y 4. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1 para captar el contexto. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan ¿cómo? Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora noten el versículo clave. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de Adán, antes de pecar, ¿qué dice? Por cuanto lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Cómo condenó el pecado? En la carne. ¿Tenía Jesús una naturaleza humana caída? Según esto, si ustedes siguen leyendo la palabra carne, van a encontrar que se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano. La carne es enemistad contra Dios, sigue diciendo Romanos 8. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La única diferencia es que Jesús tenía la naturaleza carnal, pero Jesús
por el poder del Espíritu Santo, su naturaleza carnal había sido regenerada y por lo tanto nunca cedió a las exigencias de la carne o a las exigencias de la naturaleza caída. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es posible tener una naturaleza carnal, una naturaleza humana caída y sin embargo vencer en esa humanidad caída. Porque solamente el pecado viene cuando alguien cede a los deseos de esa naturaleza pecaminosa. Jesús poseía, escuchen bien, un carácter santo en carne pecaminosa. Voy a repetir eso porque es muy importante. Jesús poseía un carácter santo y perfecto en carne pecaminosa. Y algunos dicen, sí, pero la hermana White dice que Jesús no tenía tendencias al pecado. Nosotros sí tenemos tendencias al pecado. ¿Sabe que se ha entendido mal lo que la hermana White quiere decir por tendencias al pecado? Les explico. Por ejemplo, a mí me llega cierta tentación. Y a veces cuando llega la tentación, por unos instantes, ¿qué hago? Estoy un poquito como medio inclinado. O tengo como medio una tendencia de querer hacerlo. Claro, eso no les ha pasado a ustedes nunca, solamente a mí. Y entonces lo que sucede es, esa tentación como que me da una tendencia o una inclinación a querer hacerlo, pero entonces yo digo, no lo voy a hacer. Jesús nunca tuvo esa experiencia, porque el instante en que le llegaba la tentación a Jesús, Jesús decía, escrito está. Nunca sintió una inclinación, la menor tendencia de ceder a la tentación. Porque el instante que llegaba la tentación, Jesús la rechazaba con la palabra de Dios. Jesús podría haberse inclinado hacia el pecado cuando la tentación venía, pero Jesús nunca tuvo esa propensión o esa tendencia o esa inclinación, porque estaba sometido completa y totalmente a su Padre. Su naturaleza humana pecaminosa estaba sometida a Dios y al Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, según hemos leído, en la cual podemos vencer con el mismo poder que Él venció. Algunos dicen, pastor, ¿por qué importa este asunto de la naturaleza de Cristo? Lo importante es que amemos a Jesús y ya. ¿Para qué tanta discusión? Quiero decirle, mis hermanos y hermanas, que lo que estamos hablando esta noche no es un asunto teológico, meramente. Es un asunto de crucial importancia para el pueblo de Dios en los últimos días. Si usted cree que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ¿cómo puede Dios que yo venza como venció Jesús si Él tenía una naturaleza humana superior a la mía? ¿Me están entendiendo mi pregunta o no? Si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la transgresión, pero yo la tengo después de la transgresión, ¿cómo puede decir Jesús? Sigue mi ejemplo. Gana la victoria sobre el pecado, si Él la ganó con una naturaleza santa y superior a la mía. Permítanme darles una ilustración para que puedan entender. Supongamos que Superman existiera. Ahora, claro, yo sé que Superman no existe, pero supongamos que Superman existiera. Esta noche se aparece aquí en el Coliseo, allá entra por el Coliseo y nos mira y nos dice a todos, buenas noches, queridos hermanos y amigos de San Sebastián. Dice, por favor, yo quiero que ustedes hagan algo muy especial, vengan afuera. Entonces nos vamos todos afuera y Superman sale volando y dice, seguid en pos de mí. ¿Sería justo eso? ¿Sería justo que dijera, sale volando y dice, seguid en pos de mí? Claro que no. ¿Por qué no es justo? Porque Superman tiene una naturaleza superior a la mía.
¿Cómo puedo yo seguir el ejemplo de Él si yo tengo una naturaleza diferente que la de Él? La Biblia y el Espíritu de Profecía dice que Dios tendrá en este mundo, al final de la historia, un pueblo que ganará la victoria completa y total sobre el pecado en una naturaleza pecaminosa. Vencerán el pecado. Tendrán la misma naturaleza que tuvo Jesús. El mismo poder del Espíritu Santo que tuvo Jesús. El pastor A.T. Jones, ese famoso predicador del concilio de Minneapolis, tuve el privilegio hace algunos años de estar en Minneapolis predicando en una iglesia y prediqué desde el mismo púlpito de donde predicó Jones y Waggoner y donde predicó Elena G. White en el Congreso de 1888. Fue una experiencia interesante. Pero el pastor Jones escribió un libro que se llama El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Y básicamente él arguyó que si Jesús tenía una naturaleza humana, santa y perfecta como Adán antes de la transgresión, entonces nosotros tenemos que creer en la Inmaculada Concepción de María. Y usted dice, pastor, ¿cómo dice usted eso? Que si creemos que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la transgresión de Adán, que tenemos que creer en la Inmaculada Concepción de María. Escuchen bien, la razón es muy sencilla. Si Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de su transgresión, entonces no recibió su herencia humana de todos los antecesores que se mencionan en Mateo el capítulo 1. Dios tiene que haber hecho un milagro con María para que Jesús, y hacerla a ella inmaculada, para que Jesús pudiera también nacer como inmaculado, sin recibir los resultados de la herencia de sus antecesores. Ahora, hay un pasaje en Primera de Juan que hemos leído muchas veces, pero posiblemente no hemos visto su dimensión más profunda. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. Nosotros creemos que el anticristo de la Biblia es ¿qué poder? ¿Quién es el anticristo? Ustedes deben saber esto. ¿Roma qué? Roma papal. Muy bien. Ahora noten primero de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Quiénes son de Dios? Los que confiesan que Jesucristo ha venido ¿cómo? En carne. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del ¿qué? Del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién es este anticristo que se menciona aquí? Roma papal. Yo pregunto, ¿Roma papal niega que Jesús haya venido en la carne? Sí. Ellos dicen que Jesús nació con la naturaleza de Adán antes de la transgresión de Adán. Pero entonces tienen un problema. ¿Cómo pueden decir que Jesús nació con la naturaleza de Adán antes de la transgresión de Adán? Pero vino de esta larga lista de descendientes, adúlteros, asesinos, rameras, extranjeros, vino de toda esa herencia. ¿Cómo no recibió su herencia? La Iglesia Católica dice, Dios hizo un milagro con María y la concibió inmaculadamente, y por eso nació Jesús también inmaculado, sin la influencia de sus antecesores. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir que Jesús no vino con la naturaleza de Adán después de su transgresión, regenerado por el Espíritu Santo. ¿Es el espíritu de quién? El espíritu del anticristo. Ahora, hasta este momento he leído citas
de la Biblia. Y he dado razones bíblicas. Ahora quiero leer unas citas del Espíritu de Profecía. Dice la sierva de Dios en la revista adventista Review and Herald de febrero 24, 1874 esto: la gran obra de la redención solo podía llevarse a cabo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. ¿Me oyeron eso? Repito, la gran obra de la redención solo podía llevarse a cabo si el Redentor tomaba el lugar del Adán caído. En el manuscrito 141 del año 1901, dice la sierva de Dios, hablando de la encarnación de Jesús, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se unieron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Notaron eso? Nuevamente, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se unieron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. En el Youth Instructor del 20 de diciembre del año 1900, dice la sierva de Dios: piense en la humillación de Cristo. Él tomó, ahora esto está claro, Él tomó sobre sí la naturaleza humana caída y sufriente, que estaba degradada y manchada por el pecado. ¿Qué tomó? La naturaleza humana caída y sufriente, que estaba degradada y manchada por el pecado. Deseo de todas las gentes, página 32, dice la sierva de Dios esto, escuchen bien: hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar sobre sí la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, hubiera sido una humillación y casi infinita de esos tomar la naturaleza de Adán cuando Adán estaba inocente en el huerto del Edén. Pero, esa palabra pero es muy importante, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué aceptó Jesús? Los resultados de la gran ley de la herencia. Y luego dice la sierva de Dios: y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Yo no sé cómo el Espíritu de Profecía puede ser más claro. Les leo una más, y tengo muchas más. Deseo de todas las gentes, página 278, dice la sierva de Dios, hablando de la escalera. Dice: Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba hasta la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Ahora escuchen esto: si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. ¿Hasta dónde llegó la escalera? Hasta la tierra, a donde estaba Adán o nosotros. Nosotros, sigue diciendo, pero Cristo nos alcanza a donde nosotros estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció. ¿La naturaleza de quién? La nuestra. Dice: tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora
por su divinidad echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Y por eso Jesús puede ser la escalera, porque es uno con nosotros y es uno con el Padre. Tiene nuestra naturaleza humana santificada y regenerada, y tiene también la deidad, porque en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso Jesús puede ser intercesor. ¿Saben lo que es triste? Que hay iglesias hoy en día que dicen que necesitan sacerdotes humanos como intercesores. Es imposible, porque los sacerdotes son solamente humanos, tienen la parte de abajo de la escalera, pero la de arriba no. Además de eso, son pecadores. Pero para representarnos ante Dios, Jesús tiene que haber venido a este mundo en la naturaleza humana caída y haber vencido perfectamente a Satanás para representarnos ante Dios. Note lo que dice Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. ¿Cómo nos allegamos a Dios? Por Jesús, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, ¿qué había subiendo y bajando por la escalera? ¿Qué había? Ángeles. ¿Qué representa ese hecho de que los ángeles estaban subiendo y bajando sobre Cristo? Aquí vamos a llegar a un punto que raras veces pensamos. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros somos tentados en nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué debemos hacer cuando somos tentados? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer en ese instante? ¿Debemos qué? Orar. ¿Quién lleva nuestra oración a Jesús y a través de Jesús a Dios? Los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios. Y luego, para el alma que está luchando en la tierra, ¿qué le dice Jesús a los ángeles? Vayan, esta alma está implorando ayuda. Vayan allá, luchen con las fuerzas del mal, echen las fuerzas del mal a un lado, para que mi hijo y mi hija puedan vencer. En ese sentido, los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, llevan nuestras oraciones a Dios y traen de Dios las respuestas a nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando Daniel estaba orando en Daniel el capítulo 9, orando a Dios que le explicara la profecía de los 2300 días? ¿Qué hizo Dios? Dios envió a Gabriel y le dijo, mira, antes de que tú empezaras a orar, ya yo venía en camino, ya yo traía la respuesta. Es decir, los ángeles son los emisarios de Jesús. Por eso la Biblia los llama espíritus ministradores. Por eso en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había ángeles bordados que ascendían y que descendían sobre el velo, representando el hecho de que los ángeles están activos, llevando nuestras oraciones y trayendo respuesta de Dios y luchando contra las fuerzas del mal. La sierva de Dios dice que Dios estaría dispuesto de vaciar el cielo de los ángeles antes que dejar que uno de sus hijos sinceros que le imploran ayuda sean vencidos por Satanás. Jesús es nuestro intercesor y todos los ángeles del cielo están esperando para darnos la victoria completa y rotunda sobre el pecado en nuestras vidas.
¿Creen ustedes que es posible vencer como Cristo venció? Ustedes conocen ese versículo. Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso ni siquiera lo leí, es un invento mío. ¿Qué dice? Todo menos vencer el pecado lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso dice? No, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente que dice, ay pastor, Dios sabe que yo tengo una naturaleza débil, pecaminosa, humana, Dios sabe que yo tengo una naturaleza diferente que la de Jesús y por lo tanto yo no puedo vencer. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo que está haciendo es limitando el poder de Dios. Porque está diciendo que su naturaleza humana es demasiado débil para Dios darle la victoria. Cuando usted dice, no, mi naturaleza humana es demasiado débil, por eso peco, usted lo que está diciendo es que Dios no tiene suficiente poder para darle la victoria a su naturaleza humana. Es decir, está limitando el poder de Dios. Noten Judas 24. Judas 24. Ese es ese librito inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas 24. Dice allí, aquel pues que es poderoso para guardaros como sin caída y presentaros delante de su gloria, ¿qué? Irreprensibles, con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. El que es capaz de mantenernos como sin caída. Noten 1 Corintios el capítulo 10, son promesas de Dios, de que podemos vencer en la carne humana. Si usted dice que Jesús tenía una naturaleza diferente a la nuestra, ¿cuál base tenemos nosotros para vencer como Él venció? Si Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa, pero por el poder del Espíritu Santo venció, es capaz de ayudarme a mí con mi naturaleza humana pecaminosa y a través del Espíritu Santo darme la victoria a mí, como Él venció también. Por eso hay tan poco poder en la iglesia. Hoy se habla mucho de amor y misericordia, ¿sí? A Dios no le interesa lo que tú hagas, ven a la iglesia como tú quieras, haz el sábado lo que tú quieras, y la gente se relaja en su vida espiritual, porque tiene la idea de que Dios todo lo acepta, todo lo cubre con la justicia de Cristo. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que mientras más nos acercamos a Jesús, más somos como Él. No menos. Note lo que dice 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. Dice, no os ha tomado tentación, sino, ¿qué cosa? Humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Hello. Así que cuando usted peca, es porque la tentación era demasiado grande para mi naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué me dicen? ¿Es así? No, señor. Dice aquí que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Ahora escuchen. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Esa es una promesa de Dios. Y el decir que no es posible es darle una cachetada a Dios, quien hace esta promesa. Ahora ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo se puede hacer? Es muy sencillo. ¿Saben por qué Jesús vivió una vida perfecta en una naturaleza pecaminosa? ¿Saben por qué desarrolló un carácter perfecto en una naturaleza humana pecaminosa? Porque Jesús pasaba tiempo con su Padre. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios?
cada mañana, durante el día. ¿Cuántas veces hoy pensaste en la segunda venida de Jesús? ¿Cuántas veces hoy, cuando te vino la tentación, cerraste los ojos, elevaste una plegaria a Jesús diciendo: Señor Jesús, yo no puedo resistir esta tentación, manda ayuda? Y Jesús mandó una banda de ángeles para echar a un lado a los poderes del maligno. Miren, si alimentamos la carne, seremos carnales. Si alimentamos nuestra naturaleza espiritual regenerada, seremos espirituales. Aquello a lo cual dedicamos nuestro tiempo determina si ganamos victoria sobre el pecado o no. Noten lo que dice Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos el capítulo 12 y los versículos 1 al 3. Es un texto muy hermoso. Después de hablar de todos los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, dice esto el apóstol San Pablo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Y cómo debemos correr la carrera? ¿Cómo debemos hacerlo? Puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús. ¿Cómo es que logramos echar a un lado el pecado y avanzar en la vida cristiana? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Y ahora viene el versículo clave: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué debemos hacer? Reducir, ¿qué cosa? A nuestro pensamiento a Jesús. ¿Y qué pasará? Dice la última parte del versículo: porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Saben cómo es que no desmayamos? Manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús. Ustedes conocen ese texto de 2 Corintios 3:18, donde dice el apóstol San Pablo que nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Mientras más lo miramos en su palabra, mientras más oramos, más llegamos a ser como Él en nuestro carácter. Así como Jesús redujo a su pensamiento a su Padre, constantemente en comunión con su Padre, y así venció Jesús el pecado. Somos transformados de gloria en gloria. Ahora, yo quisiera que en nuestras mentes regresemos al huerto del Edén, ya llegando al final de nuestro tema. Adán y Eva comieron del árbol y desobedecieron a Dios. Dice la Biblia que empezaron a esconderse, o sea, se escondieron de Dios en medio del huerto porque quedaron destituidos de la gloria de Dios. El manto glorioso de luz se fue. Y estaban asustados, estaban avergonzados, se escondieron en el huerto. Y viene Dios y primero habla con el hombre. Le dice al hombre: ¿qué has hecho? Y Adán, él no ve la seriedad del pecado. Él dice: mira, la mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. La culpa la tiene ella. ¿Estaba arrepentido? ¿Adán estaba arrepentido? No. Estaba echándole la culpa a los demás. Y luego viene Dios a Eva y le dice: Eva, ¿qué has hecho? Y él dice: la serpiente que tú hiciste. ¿Estaba arrepentida Eva? No. Allí se demuestra la naturaleza de Adán después de su transgresión y antes de la regeneración.
La mayor señal, mis hermanos y hermanas, de que no estamos convertidos es que tratamos de justificar el pecado, diciendo, soy demasiado débil, tengo una naturaleza carnal, el diablo es demasiado fuerte, el mundo atrae demasiado la atención, la carne es débil. Eso es lo mismo que hicieron Adán y Eva, inventar excusas por el pecado. Pero ahora escuchen qué fue lo que cambió, lo que convirtió el corazón de Adán para que tuviera una naturaleza humana regenerada. ¿Saben cuándo pasó? Dios le dijo a Adán, Adán, quiero que vayas y busques 2 corderos y tráelos. Y Adán trae los 2 corderos y entonces Dios le dice a Adán, toma el cuchillo y córtale la garganta primero a uno de esos animales, porque eran 2, porque dice que eran túnicas de pieles, plural, y eran 2 pecadores. Así que Adán toma el cuchillo, le corta la garganta a ese cordero, chorrea la sangre del cordero, y de repente el cordero está inerte, muerto en sus brazos. Primera muerte de la historia. No estamos hablando ahora de las hojas que empezaron a caerse. La primera muerte de un ser viviente en la historia. ¿Pueden ustedes imaginarse el terror de Adán cuando vio ese animalito que ya no respiraba, ya no se movía? Y luego Dios le dice, toma el otro cordero. Corte también la garganta a ese cordero. Y le corta la garganta al cordero. Le chorrea la sangre. Y ese cordero también queda inerte en sus brazos. Y entonces Jesús le dice a Adán, Adán, por causa de tu pecado, yo voy a tener que ir al mundo para sufrir la muerte como estos corderos. Es decir, esos corderos me representan a mí. Voy a ir al mundo, me van a ultrajar, me van a maltratar, me van a poner una corona de espinas, me van a atravesar las manos y los pies, me van a atravesar el costado, me voy a sentir abandonado de mi padre, voy a sudar gotas de sangre por tu pecado y por el de Eva. Yo pregunto, ¿creen ustedes que ahora Adán veía el pecado de una forma diferente? Sí, porque entendía lo que el pecado cuesta. Iba a costar la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, cuando Adán vio el Cordero, lo que el pecado iba a hacer con el Cordero de Dios, con su propio Creador, su corazón fue quebrantado y dijo, el pecado es terrible, yo no quiero más nada que ver con el pecado. ¿Cómo se vence el pecado? ¿Luchando contra el pecado o mirando al Cordero? A veces el problema que tenemos es que estamos luchando contra pecados. A ver si venzo esto, y a ver si venzo esto, y a ver si venzo esto. Y estoy luchando, peleando con el pecado. La forma de vencer el pecado es mirando al Cordero. Y cuando yo veo a Jesús, allí yo veo perdón. Cuando vengo arrepentido, Jesús dice, todos tus pecados son perdonados. Pero de la cruz también fluye poder. Porque cuando yo veo lo que el pecado hizo con Jesús, yo voy a decir, Señor Jesús, mira lo que le hizo el pecado. Qué terrible es el pecado. Cómo te maltrató el pecado. Señor, yo odio el pecado. No quiero pecar. Es decir, de la cruz fluye perdón y también fluye poder. No vencemos porque no tenemos los ojos en la cruz. Tenemos los ojos en todas partes, menos la cruz. Quiero terminar en esta noche con una última experiencia. Tuve el privilegio de enseñar teología durante un periodo de 6 años en la ciudad de Medellín, Colombia. Más o menos a 1 hora y media de la ciudad de Medellín queda una piedra gigantesca que está hundida en la tierra, que sobresale. Yo no sé cuánta es la altura, pero tendrá varios centenares de pies de altura. Y cuando yo por primera vez fui a esa piedra,
uno podía subir hasta la cima de la piedra y había unas escaleras de madera que estaban al lado de la piedra, en todo el lado de la piedra. Y en algunos lugares las escaleras colgaban libremente en el aire y eran de madera, y en algunos sitios faltaban algunos peldaños. Y fuimos en un paseo del colegio. Y yo miraba esa piedra y veía cómo esas escaleras se meneaban y el viento las movía, y cómo le faltaban algunos peldaños. Y yo dije, ¿subo o no subo? Pero cuando uno está en esa edad, uno es medio loco. Yo capaz que hoy no subiría, pero en ese tiempo, vamos a subir. Así que fuimos a la entrada de donde uno sube a la piedra. Y el guía dijo, hay dos cosas importantes que necesitan hacer al subir esta piedra. Número 1, miren hacia arriba. No miren hacia abajo, ni por un instante. Porque si miran hacia abajo, están en peligro. Y la segunda cosa dijo, agárrense bien duro de las cuerdas. Y les digo que subiendo por ahí había unos lugares donde faltaban 2 o 3 peldaños y uno tenía que hacer así. Y claro, uno miraba hacia abajo y veía directo hacia abajo el suelo. Pero enseguida uno apenas ponía el pie, miraba uno para arriba. Y llegué hasta arriba. Eso me enseña a mí cómo podemos nosotros vencer el pecado, mis hermanos. Aferrándonos de Jesús y mirando siempre hacia arriba. Nunca hacia abajo, hacia el mundo, hacia las tentaciones, hacia los problemas, hacia la carne, sino que mirando. Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Termino leyéndoles una cita. A algunos adventistas no les gusta esta cita. Hay algunos adventistas que no les gustan las citas de la hermana White. Y esta es una de las que menos les gusta. Aquellos que creen que no se puede ganar la victoria sobre el pecado. Aquellos creen que el hombre es demasiado débil para vencer completamente el pecado antes que Jesús venga. Y esta cita es poderosa. Páginas 680 y 81. Termino con esta. Conflicto de los siglos. Dice la sierva de Dios, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¿Captaron eso? Jesús no cedió a la tentación ni en qué, ni en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja.
Y ahora viene la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni en pensamiento. Si nosotros creemos que el tiempo de angustia viene pronto, mis hermanos y hermanas, tenemos una gran obra de edificación del carácter. Tenemos una gran obra por delante de nosotros. Debemos proponernos esta noche de que vamos a pasar tiempo con Jesús. En la mañana, reflexionando, pensando, reducirlo a nuestro pensamiento, contemplarlo a cara descubierta, como dice la Biblia, en oración, en estudio de la Biblia, de tal manera que cada día reflejemos más y más el carácter de Jesús. Pues la sierva de Dios dice que aquellos que se pararán en el mar de vidrio reflejarán perfectamente la imagen de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú tienes poder, poder sin límites, eres omnipotente para darnos la victoria sobre el pecado si tan solo consentimos en permitir que tú manifiestes ese poder. Padre, te quiero rogar que tú bendigas a cada uno de los que estamos reunidos aquí. Padre, que podamos dedicar tiempo a Jesús para que cada día podamos reflejar más y más su carácter. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado y por escuchar nuestra oración. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.